Cátedra Médica. Si usted acaba de sintonizar, hoy estamos conversando con el doctor Yotin Pérez. Estamos hablando sobre parto prematuro. Si usted desea hacer una consulta con el doctor, usted puede ir a sus redes sociales. Por allí lo encuentran como Yotin Pérez, así se escribe con Y. Yotin Sin Pérez. sin ese. Yotin, no Justin. Sí. Yotin Pérez. Y también usted puede llamar o escribir al 809-562-1680 y por allí hacer sus citas con el doctor. Antes de irnos a la pausa, doctor, ya hemos detallado muchísimos aspectos relacionados al parto prematuro. Es el tema del día de hoy aquí en Cátedra Médica. Y si yo, doctor, tuve un primer parto prematuro, ¿cómo evito que esa situación se presente en el segundo embarazo? Bueno, ahí sí tenemos que hablar de control prenatal. Ok. Lo primero es clasificar tu riesgo mediante un buen interrogatorio. Porque como el paciente, probablemente el paciente vaya con la información y te diga, doctor, todos mis bebés han sido prematuros. Pero en eso radica el buen interrogatorio, la buena historia clínica de un médico. Tú tienes que saber qué le vas a preguntar al paciente y en qué tú vas a enfocar el interrogatorio. Porque la historia obstétrica, los antecedentes obstétricos son fundamentales. El médico entonces tiene que preguntarle al paciente, tiene que saber que ese paciente tuvo un parto pretérmino. Sin que el paciente tome la iniciativa de decírselo. Eso es importante para eso, y ya luego de ahí van tomándose medidas. Por ejemplo, medición, examen de orina, control con cultivos vaginales, cultivos tratando de detectar algún microorganismos que pudieran producirte o desarrollar o desencadenar un parto pretérmino. Es una paciente a la cual tú tienes que medirle el cuello uterino entre las 20 y 24 semanas, principalmente 18, a las 22 semanas medir el cuello. Porque si tiene el cuello corto, pues entonces hay que ponerle fármaco para que no siga. Y es una paciente que uno la va vigilando. Por ejemplo, tengo una alta posibilidad de parto pretérmino. Tengo que pensar en la maduración pulmonar de ese bebé. Claro. Y en la posibilidad de agregar inductores de la madurez pulmonar por si se me presenta un parto pretérmino. Ahí sí puedo hacerlo de manera profiláctica. Claro está. No es recomendable aplicar inductores de la madurez pulmonar en todos los pacientes. No todos los pacientes califican para eso. Y me detengo aquí a expresar ese concepto porque la gente cree que el parto, los inductores de la madurez pulmonar son una vacuna, que a todas las pacientes hay que madurarle los pulmones. Van donde el doctor. ¿Y cuándo usted me va a poner, doctor, para madurar los pulmones? Ya hay estudios que expresan de los daños al bebé producidos por la aplicación de corticoides, porque son los fármacos que se usan para la inducción de madurez pulmonar. Tú lo necesitas, perfecto, te lo colocamos, pero no como una vacuna de por si acaso. ¿Qué daños pudieron ocasionar? Neuropsicológicos, daños, déficit de atención, autismo asociado a eso. Es decir, hay daños neuropsicológicos que están demostrados en estudios. Recientemente se publicó, la FIGO publicó un estudio donde hablaba de daños neuropsicológicos asociados a dosis excesivas de corticoides para la maduración pulmonar. Ni siquiera se refirieron a otra indicación, sino a maduración pulmonar. La FIGO, pensé que eso era de fútbol. No, esa es la FIFA. La de fútbol. La FIGO es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. ¿Escucharon, señores? Son todos los obstetras del mundo. Claro, exactamente. Y entonces, claro. Y que realmente a nivel internacional la FIGO es la principal institución de la rama de obstetricia y ginecología. Quien rige, quien tiene más peso en cuanto a las opiniones, al consenso de conductas, de protocolos, de guías de manejo, es la FIGO a nivel internacional. Entonces, ese bebé que sí necesita que se le apliquen estos fármacos para madurar sus pulmones, igual se expone a estos riesgos. Sí, se expone, pero ahí ya yo estoy buscando un beneficio que es mayor que el riesgo que pueda correr. Okay. Los inductores de la madurez pulmonar tienen sus indicaciones y tienen una etapa, un tiempo en el que se pueden colocar. ¿Cuál es ese tiempo? 24 o 34 semanas, ya. Después de las 34 semanas, nada justifica la indicación o la aplicación de un inductor de la madurez pulmonar. ¿Por qué? Porque no se produce ningún efecto beneficioso, más bien daños. ¿Ya están formados?
ya están formados. La maduración pulmonar se completa a las 35 semanas, fisiológicamente hablando, totalmente demostrado. Todo el que coloca, si yo coloco una dosis de inductores después de las 34 semanas, después de las 35 semanas, lo estoy haciendo porque no confío en la edad gestacional. Es decir, lo estoy poniendo por si acaso. No lo estoy poniendo con un aval de que mira, tengo que colocárselo. Claro. Ahora, como decimos, el paciente va y te pide. Usted como médico sabe lo que le conviene y qué no le conviene al paciente. Y ahí la función del médico es orientar a la paciente y decirle, espérate, no le podemos colocar esto. 34 semanas. 2 dosis, solamente 2 dosis por 2 días, solamente 2 dosis. Estoy hablando de 12 miligramos, por ejemplo. No, 24 miligramos solamente, independientemente de cuál sea el corticosteroide que se aplique. Porque puede ser dexametasona o puede ser betametasona, cualquiera de los dos. O sea, que se lo colocan y el pulmón queda tan maduro que si él quiere puede fumar intraútero. No, porque quien madura los pulmones es el surfactante pulmonar. Los corticosteroides funcionan como un estimulante a que se produzca el surfactante. Okay. Aceleran el proceso. Es decir, ese proceso que debe producirse de manera fisiológica a las 35 semanas, yo trato de acelerarlo para que se dé más rápido. ¿Por qué? Porque tengo la amenaza de que el bebé me salga antes de tiempo y que probablemente no me llegue a madurar los pulmones. O sea que tú, al nacer, perdóname. Tranquilo. Al nacer, tú le puedes colocar el surfactante y se completa la maduración. Exacto, exactamente. Bueno, si una de las medidas, del manejo, ya lo hace un neonatólogo, un perinatólogo, con los bebés prematuros, es aplicación de surfactante. Nosotros los obstetras no ponemos surfactante. Okay. Nosotros ponemos inductores de la madurez, que estimulan la producción del surfactante. 809-682-9850 es la línea de contacto nacional aquí en cabina y 833-380-0062 si usted está embarazada o tiene una esposa que está embarazada. Usted puede llamar y puede expresar sus dudas, sus inquietudes. El doctor Yotting está aquí en la mejor disposición para poder orientarles. Doctor, en las últimas décadas se ha puesto muy de moda el tema de la reproducción asistida. Ya más gente tiene acceso a poder realizarse estos procedimientos. ¿Tiene alguna relación el tema de la reproducción asistida y los partos prematuros? No hay una relación así demostrada entre la cronología del embarazo y la forma en la que se logró el embarazo. No, está asociado a otras cosas, sí, pero no al parto pretérmino per se. Una vez se establece, una vez se logra un embarazo, la cronología del embarazo no tiene que ver con la forma en la que se logró, ya sea de manera asistida, por un in vitro, un coito dirigido, ahí no hay un factor de riesgo asociado. Bien, ¿cuáles síntomas, doctor, puede identificar una paciente que está embarazada, que pueden alertarle de que está por tener un parto prematuro? Mira, ¿cuál es el problema? Lo principal es que si estamos hablando de parto pretérmino, debe ser un embarazo que tiene menos de 37 semanas. Claro. 35 semanas, 34, 36 semanas todavía. ¿Y cuáles son los motivos o las cosas que pudieran hacerle entender a una paciente de que mi bebé está amenazando con salir antes de tiempo? Lo primero son las contracciones uterinas. Para que el bebé salga, para que se produzca el parto, yo necesito que el cuello se acorte, el cervix, y que se abra, que se dilate, ¿verdad? Y para que ese cuello se dilate y se abra o se acorte, yo necesito contracciones. La paciente que siente contracciones uterinas regulares, claro, dolorosas, que la paciente la siente antes de tiempo, debe acudir de manera inmediata a una emergencia o donde su médico para que chequeen cómo está su cervix. Si el cervix está corto, si el cervix comenzó a dilatarse, esa es una paciente que comenzó o está amenazando con tener un parto antes de tiempo. Es decir, contracciones uterinas, la pasadita, la famosa pasadita, que en este caso no serían pasaditas, porque las pasaditas son las que no se sienten leves, no producen dolor, el endurecimiento del útero que se produce, que de manera normal, fisiológica, hay unas contracciones que no producen modificaciones cervicales, que son las famosas contracciones de Braxton Hicks, aparecen después de las 30 semanas. Pero esas contracciones no tienen ni la peridiosidad,
Es decir, el tiempo en el que se produce, no tienen la frecuencia ni la intensidad para producirme modificaciones del cuello. No borran, no dilatan, no abren el cuello, por lo tanto no son una amenaza. Las que son amenazas son aquellas que aumentan la intensidad y ya se convierten en dolorosas y que te ocurren por lo menos 3 o más en 10 minutos, es decir, te está diciendo que son frecuentes. Esas sí me pueden dilatar y me pueden borrar el cuello. Y entonces llega esta paciente con esa amenaza de parto prematuro. ¿Qué hace el doctor? ¿Inmediatamente a quirófano? No, ¿hay alguna forma en que se puede frenar ese parto prematuro? Claro. ¿Cómo se hace, doctor? Uteroinhibiendo. Lo primero, principal, llegó una paciente con amenaza de parto prematuro, tiene contracciones, se realiza una evaluación vía vaginal mediante un tacto, encontramos un cuello acortado y en fase de borramiento, ¿verdad? Tengo que pensar en los factores de riesgo. Deshidratación, infecciones, ¿verdad? Lo primero es hidratar a esa paciente. De línea, se canaliza a la paciente, se trata de hidratar, tratando de corregir, y se hacen analíticas para tratar de descartar infecciones. Claro está, hay fármacos entonces que me permiten uteroinhibir, es decir, evitar que el útero siga contrayéndose, porque lo que me está produciendo las modificaciones en el cuello son las contracciones uterinas. Entonces yo necesito frenar esas contracciones, que desaparezcan. Y para eso hay fármacos, para eso hay medicamentos con los cuales se quitan las contracciones. Entonces esa paciente debe quedarse ingresada. Sí, esa paciente, si se confirma que es una amenaza de parto pretérmino, nosotros manejamos lo que se llaman 3 pilares de amenaza para la amenaza de parto pretérmino, que son la edad gestacional, menos de 37 semanas, contracciones uterinas y que el cuello tenga modificaciones. Esa paciente se ingresa, y esa paciente se trata de uteroinhibir ingresada, en un ingreso. Entonces ya una vez se uteroinhibe, se trata de ganar la mayor cantidad de edad gestacional posible, es decir, lo más cerca del término. Ojalá llegue a las 37, ojalá llegue a las 38 semanas, que sería lo ideal, ¿verdad? Claro. Y si tengo menos de 35 semanas, aplico los inductores de armadura pulmonar, porque no sé si la uteroinhibición va a funcionar al 100%. Entonces eso me da tiempo a mejorar condiciones pulmonares del bebé mediante la aplicación de inductores y programar entonces un parto, seguir ganando edad gestacional a medida de que el bebé, o para que el bebé se produzca o logre su maduración final. Sí, adelante, doctor. Pero por lo que yo veo es fácil. Yo soy ortopeda, yo puedo... Usted puede, como ortopeda, claro. Y entonces, ¿por qué a ustedes los obstetras se les presentan tantos partos prematuros? Complicado. ¿Y por qué? No, me dijiste que era fácil. Sí. No, es fácil la detección, el tratamiento, el manejo. Y prevenirlo, exactamente. El problema no es ese, el problema es lograr que usted como ortopeda y yo como obstetra podamos identificar y dar un control prenatal eficiente y dar un manejo eficiente a esa paciente que me pueda hacer un parto pretérmino. Ahora viene la verdadera pregunta. Dale. Y vemos que hay una situación de Liz. Hay una situación de gestión de las condiciones socioeconómicas en la cual se encuentra la persona, se encuentra la mujer. ¿De acuerdo? Eso lo estableciste ahorita. Sí. Prácticamente, sí. Pero también hay algo. Previamente a esto, tú estableciste que hay un problema de calidad en la atención. Tú eres, veo en tu currículum, tú eres gestor de servicios de salud. ¿Qué tú harías para poder disminuir este problema si ahora mismo te llaman del Ministerio de Salud Pública para que aconsejen en este sentido? Mejorar la calidad de la atención prenatal. ¿Y qué habría que hacer en eso? Se detalla los pasos más o menos. Supervisiones constantes, frecuentes, supervisión permanente, actualización, educación a la población, no solamente a los médicos, porque yo no solamente necesito que el médico me brinde una atención de calidad, yo necesito también que la madre venga a recibir una atención de calidad. Es decir, tiene que ser un proceso de educación completo y ahí agregar todos los componentes, desde la nutrición hasta la suplementación, de acudir cuando haya algún signo de alarma, de si tienes contracciones, ven inmediatamente al hospital, hasta
el punto de que hacer que todo mi personal que brinda atención obstétrica me dé una atención obstétrica de calidad. Me sepa orientar a la paciente, sepa medir una altura uterina, sepa medir niveles tensionales, sepa qué indicarle a la paciente, suplementación, buena alimentación, desde ahí hasta saber cuando una paciente tiene una infección o no, o cuando la paciente tiene un factor de riesgo que me puede hacer un parto pretérmino. Probablemente esa paciente, todos sus partos han nacido a las 35 semanas y tiene 3. Pero la paciente, debido a condiciones propias, que a ella se le justifica, ¿verdad? Ya sea de educación o condiciones sociales, lo que sea, la paciente es tímida y no habla. Yo como médico, a mí no se me justifica como médico de que esa paciente se me vaya con una información escondida. Claro. Ese tipo de información, mejor dicho. Es decir, a mí como médico es que me corresponde indagar y saber si tú has tenido parto prematuro. Entonces, tiene 3 partos pretérminos. Y ya está haciendo amenaza y la tengo ingresada con 6 centímetros de dilatación. No puedo detener el parto. ¿Okay? ¿Por qué usted no se lo preguntó? ¿Cómo la paciente no lo sabe? Ya no me lo dijo. No, tu papel es ese. Claro. Papel es que ella no te está escondiendo de cuánto, de si ella te encicla porque falló en su tarjeta de crédito. Ella no te está escondiendo a ti cuántos préstamos ella tiene. Ella te está escondiendo una información que tú como médico debes saberlo. Entonces, yo la disminuiría, tratara de controlar eso por ahí. Una vez a 6 centímetros de dilatación. Ya, hay que hacer ese parto. No hay forma. Porque hay un proceso que tiene mucho que ver con la dilatación cervical, que aquí diríamos que el parto que comenzó, si llegó a la fase activa, que es después de los 4 centímetros. Pero para ser un poquito más conservadores, hasta los 6 centímetros en un parto pretérmino, ahí no hay nada que hacer. Ahí hay que tener... Y aquí vamos al punto de por qué nosotros tenemos, por ejemplo, una tasa de morbo y mortalidad neonatal que ha ido, que es una prioridad para las autoridades, disminuirla. Tener una buena condición de unidad de cuidado intensivo neonatal, por ejemplo. Claro. Es un bebé que va a necesitar, viene con los pulmones inmaduros y va a necesitar soporte pulmonar. Va a necesitar aplicarle medicamentos, va a necesitar agregarle el sulfactante pulmonar, va a necesitar agregarle cafeína, que es un fármaco también que usan los neonatólogos. O sea, ¿tú le das una taza de café? No una taza de café porque todavía no puede tomar. ¿Y entonces? Está bien. Entonces, la cafeína, la sustancia de por sí, la manejan los neonatólogos para mejorar la maduración también. Y yo voy a depender de las condiciones. Hay una presentación de un producto que es cafeína. Sí, cafeína. Se utiliza de manera parenteral. Sí, para el manejo de bebé prematuro o bebé con afectaciones pulmonares. Generalmente ayuda a su maduración junto con el surfactante pulmonar. Necesito ventiladores neonatales. Necesito incubadoras, camas para esos bebés que bajan. Entonces, el desembarazo de ese paciente, que es inminente tan pronto llega a los 6 centímetros, yo necesito hacerlo con las mejores condiciones neonatales para ese bebé que viene inmaduro. Claro. Ese es un problema. ¿Y qué posibilidades tiene de sobrevivir un bebé que eso depende, eso varía mucho y se habla del término viabilidad fetal, es decir, qué posibilidad tiene un bebé de sobrevivir fuera del útero de la madre. Depende mucho, varía mucho de acuerdo a los países. La viabilidad de nosotros va 28 semanas, más o menos. Por ejemplo, hay países, Estados Unidos, que la viabilidad la 24 semanas. Eso depende mucho de las condiciones del bebé también, que hay bebés que 24 o 25 semanas, pero eso es la minoría, claro está. Y la posibilidad depende mucho de eso, depende de las condiciones de las unidades neonatales con las que se cuenta. Yo tengo un dato por aquí que dice que cada año nace en el mundo unos 15 millones de bebés antes de llegar a término. Es decir, más de 1 en 10 nacimientos. Y aproximadamente 1 millón de estos niños prematuros muere debido a complicaciones en el parto. ¿Cuáles son las principales complicaciones que se pueden presentar en un parto prematuro? En el parto no. Bueno, en el parto pudiera producirse cefalohematoma, hemorragia intracraneal, si se deja evolucionar el parto, pero que el problema no sería el parto en un bebé prematuro, el problema es el posparto, claro, después del parto, porque generalmente la
la afectación o la complicación de ese bebé a nivel pulmonar. Ninguna otra cosa. Claro, la maduración cerebral del bebé, hay las complicaciones que vienen después en ese bebé que crece o que nació prematuro. Hay alteraciones asociadas a nacer prematuro también, como déficit de atención, déficit de desarrollo neurocognitivo. Hay muchas cosas que se relacionan alrededor de la prematuridad, y por eso, a nivel mundial, es uno de los principales indicadores que se miden y de las principales medidas que se toman para tratar de disminuir, porque se sabe que es un problema de salud pública la prematuridad. Yoti, mira, entonces una pregunta. Deme suave, doctor. No, esto es muy suave. Tú la puedes pensar. Es más, le voy a solicitar a Ali que mande un bumper. El bumper de obstetricia. El bumper, sí. Fíjate, la mortalidad neonatal anda por alrededor de un 16 por 1000 nacidos vivos. Sí. Nosotros le llegamos a tener en un 12, bastante bajita, 12 y bajando, buscando la media de la región. ¿De acuerdo? Tenemos un 16. Ahora bien, tu trabajo termina cuando el producto sale. ¿De acuerdo? Salió el producto, ya no es un producto, y es un niño. Ya es un recién nacido. Sí, ya es un recién nacido, y tú se lo entregaste al neonatólogo. ¿De acuerdo? Sí. Y se pasa los primeros 28 días. Si tú fueras o yo te pregunto a ti, esa alta mortalidad neonatal que tenemos nosotros en relación a la media alta, ¿a quién es más responsable? El obstetra, que trajo el producto con todas esas condiciones que tú dijiste y que tú asumiste de calidad y todo esto, o el neonatólogo que lo recibe y no lo puede mantener vivo. Pero ¿quién es más responsable? Sí, mire, vamos por partes, ¿verdad? La mortalidad... No, piénsalo, lo puede pensar. No, está bien. La mortalidad neonatal ha bajado mucho. Por lo menos el primer semestre bajó, la tenemos en un 12 más o menos, la mortalidad neonatal. Y lo otro es lo siguiente, no vamos a responsabilizar solamente al obstetra que da la atención y al neonatólogo que recibe el bebé. Vamos a las condiciones de la unidad de neonatología, que si bien es cierto que tenemos condiciones de unidad de cuidado intensivo neonatales en perfectas condiciones, claro está, no perfectas, y de hecho por eso ha reducido algo la mortalidad neonatal, pero faltan más. Es decir, aquí no son todos los pueblos, no son todos los hospitales que tienen condiciones para recibir un parto prematuro. Entonces, si son tan frecuentes los bebés que nacen antes de tiempo, escasean las unidades de cuidado intensivo neonatal. Yo creo que ahí es donde está el problema, doctor, de que la mayoría de los partos prematuros terminan en los grandes hospitales. Terminan en la Altagracia, terminan en el Reinaldo Almanzar, terminan en Los Minas, algunos van al Marcelino, otros van al Calventi, pero si nos vamos después de ahí, o sea que ellos no lo saben manejar. Sí saben manejarlo, pero que las unidades de cuidado intensivo neonatal escasean, no sería lo ideal. Claro, lo que lleva a armar una unidad de cuidado intensivo neonatal es una logística que es un poquito complicada, claro está. Pero yo me iría para disminuir eso a los segundos niveles. Tenemos mucha tasa de partos pretérminos, pero hay pocas unidades de cuidado intensivo neonatal. Doctor, ¿cuándo se puede considerar que un bebé que ha nacido por parto prematuro está fuera de peligro? Fuera de peligro después de los 28 días. Después de los 28 días. Fuera de peligro, bueno, fuera de peligro ahí, pulmonar, vamos a decir. Después de los 28 días que ya deja de ser un recién nacido. Hasta los 28 días, ahí es donde estaría el problema. Claro, hay ciertos parámetros que manejan los neonatólogos para saber cuándo ya el bebé se puede extubar, se puede egresar, esas cosas. Mira, Justin, hay un gran problema. Ahora cualquiera tiene afecciones pulmonares en su desarrollo. ¿Qué te digo? Que alergia, que asma bronquial, que cosa. ¿Pudiera de alguna manera la prematuridad influir en esto? Claro, totalmente asociado. Pacientes asmáticos, esos bebés asmáticos, los bebés prematuros que tienen esa inmadurez pulmonar, que se le dio soporte y lograron
sobrevivir, lograron ser, tienen mayor posibilidad de, por ejemplo, afectaciones pulmonares como el asma, están totalmente relacionados. Claro que sí. Hoy conversamos con el doctor Yotin Pérez, estamos conversando sobre parto prematuro, todos los detalles, cómo evitarlo. Es una situación que se puede prevenir. Es un problema de salud pública. Claro. La prematuridad. Claro, Que claro. sí. Doctor, entonces nos gustaría que pudiera... Y lo que se gasta en un prematuro. Claro. Lo que consumo un prematuro. Porque te digo, como ve que yo lo voy a tener mínimo 3 semanas en una unidad de cuidado intensivo, con todo el soporte ventilatorio, con todo el soporte pulmonar, con todos los fármacos que le tengo que poner. Después el seguimiento en casa cuando sacamos también, cuenta, claro. Mira, el presupuesto de un hospital que maneja una unidad de cuidado intensivo neonatal se dispara. Por supuesto. Claro. Usted puede encontrar al doctor Yotin Pérez en sus redes sociales. Lo puede buscar en Instagram como Yotin Pérez con Y, Y-O-T-I-N, sin S, Yotin S. Pérez. Sí. Y también puede hacer sus citas al 809-562-1680 para que usted evite situaciones como esta y pueda recibir una atención adecuada durante su embarazo. Adelante, doctor Lafontaine. No, yo creo que yo te has explicado muy bien esta situación. Sí, hacer una precisión, que cuando yo te habla de que es un problema de salud pública, no estás diciendo que es un problema del Ministerio de Salud Pública. Exacto. No, claro. ¿Entiendes? Sino que es un problema que preocupa a todo el mundo. Es decir, siendo autoridades de salud, todos tienen una preocupación por los partos pretérminos. Y además es intersectorial, porque ya en las condiciones en las cuales se crían las personas, nacen, se desarrollan, viven, realizan su labor, que es en esas condiciones donde está la mayor parte de la población femenina que padece este problema. Mira, aquí hay muchos programas. Sí, Por ejemplo, hay una estrategia que se denomina Mamá Canguro, Sí. que permite, es un seguimiento a los partos prematuros y de hecho, una de las complicaciones que tienen los bebés prematuros es a nivel oftalmológico. Hacen una retinopatía que viene asociada con la misma prematuridad. Y recientemente he visto que hay un programa que se está comenzando a implementar, ya está en las grandes maternidades, para la prevención de la retinopatía del prematuro. O sea, se configuró un equipo de oftalmólogos, hay también un programa de problemas auditivos, oftalmólogos, otorrinos. Es un programa que todos los pacientes que nacen de manera prematura tienen que llevar una evaluación oftalmológica y de otorrinolaringología. Y por ejemplo, el programa de Mamá Canguro permite un apegamiento precoz, es decir, se busca la forma de que ese caliente de la madre, es decir, un seguimiento que se le da a eso ahí y se maneja de manera efectiva. O sea, no es que hay canguros en la maternidad. No es que diga, vamos a darle un canguro, sí, no. La mamá, y otros lo hacen también el padre. Es un programa que existe a nivel internacional, el padre. Las mamás y el padre se convierten en un canguro, por decirlo de esa forma. Claro, en el cuidado por la y el manera apegamiento. en la Sí. que cargan al bebé y todo lo Así demás. es. Doctor, entonces antes de irnos, nos gustaría que usted le dejara este mensaje final a las personas que nos escuchan, sobre todo esas mujeres que están pensando en embarazarse, sobre qué medidas tomar para garantizar un embarazo saludable que no termine en un parto prematuro. Vaya a sus chequeos prenatales. Eso es indispensable. Acuda, no descuide su cita, la suplementación que le indica su médico, una buena alimentación, hidrátese bien, eso es fundamental. Principal causa, infecciones e hidratación, hidrátese bien. Usted puede hacer su ejercicio, tome mucha agua. Está haciendo mucho calor, hidrátese, manténgase hidratada. Y un seguimiento continuo, pegado, de cerca con su médico. No duden en ir a una emergencia. No importa que le digan en una emergencia, oye, pero ¿y qué fue? Descansa, mi hija. No importa. Si usted se siente alguna dolencia, si usted tiene alguna complicación, vaya donde su médico. Si usted está planificando salir embarazado, lograr un embarazo, antes de lograrlo, vaya donde el médico. Porque de esa forma le permite al médico evaluarte, detectar riesgos que se pudieran evitar en un futuro desde ahora.
desde cuando usted lo está buscando. No esperar lograr el embarazo, estar embarazada para trabajar sobre la marcha, como se dice, sino que se corrigen desde ahora. Cuando usted tiene unas libritas de más, usted está trabajando un proceso de obesidad, usted tiene un problema de alimentación o de nutrición, eso se puede corregir ahora antes de lograr un embarazo. Y una vez esté embarazada, no deje de acudir a su cita. Llueva, truene o ventee, esté ahí. Muchísimas gracias, doctor Yotin, por acompañarnos hoy y traer toda esta información tan importante para la gente que nos escucha.